Gloria a Dios, gracias por las alabanzas que preparan nuestros corazones. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, recuerde, estamos en lo que es, estamos estudiando eventos escatológicos y pues esperamos hoy, diciembre, terminar ya, llegando al milenio y al juicio del gran trono blanco, para poder cerrar este año ya con los eventos escatológicos. Pero hoy leemos Mateo capítulo 25, vamos a leerlo del 31 al 46, Mateo 25 del 31 al 46. Voy a pedirle a usted que lo busque. Vamos a leer una buena porción de la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿sí lo haya? Vale. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué más dice, hermano? Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que el Espíritu Santo me guíe en esta hora. Señor, que cuanto diga y haga glorifique tu nombre. Padre, pido para que seas tú ministrando sabiduría de lo alto, para que aprendamos, conozcamos y afiancemos más nuestra fe. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. Bueno, la semana anterior estuvimos ausentes porque anduvimos allá en el tabernáculo de Suchitoto, pero pues mi esposa continuó con el estudio para no perder la secuencia, y ella hablaba acerca de la segunda venida de Cristo. Hizo un resumen de todos los eventos que ya hemos visto, de todos los eventos que están por venir. Daba las posiciones nuestras como bautistas, como nosotros hemos, como la doctrina bautista nos muestra, conforme a la palabra de Dios, cuáles son nuestras posiciones, ¿verdad? Es decir, nosotros somos pretribulacionarios, es decir, nosotros creemos que aquel que ha entregado su vida a Cristo no va a pasar por la tribulación. Amén de eso. ¿Sí se acuerda de eso? Ahora, no es una posición bautista, es lo que la Biblia dice, pues, ¿me entiende? Es lo que la Biblia nos enseña. Pero también tenemos una posición pretribulacionaria, es decir, premilenaria, es decir, nosotros creemos en el milenio. Entonces, hablaba un poquito de eso mi esposa, y hablaba un poquito también, se detenía ella en explicar la diferencia entre el rapto con la parusía o la segunda venida, y ella explicaba
y decía algunos factores. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay que confundir, ¿verdad? En el caso del rapto, que es lo que nosotros estamos esperando, y lo describe ahí en Tesalonicenses en su capítulo 13, en el versículo capítulo 4, 13 al 18, eso viene más que todo marcado para la iglesia, para usted y para mí, entendiendo que iglesia no es un edificio, no es una denominación, es todo aquel que entrega su vida a Cristo. Amén, hermanos, estamos claros con eso. Entonces, hablaba un poquito acerca del rapto o arrebatamiento, que pues es para la iglesia, y que sucede ¿a dónde? En el cielo. Y luego pues acá en la parte terrenal se está desarrollando el periodo tribulacionario, que son 7 años, que consta de dos: la tribulación como tal y el periodo de la gran tribulación. Y hablaba pues y decía que, por ejemplo, las características de la segunda venida son que será corporal. Ahora Jesús vendrá. Ya no, usted sabe que en el arrebatamiento, el día que Dios nos lleve a su presencia a través del arrebatamiento, si es que estuviésemos vivos, no habrá ninguna señal, simplemente desaparecemos. Pero en esta segunda venida ya Jesús aparece como rey. Él ya viene, y lo vamos a leer un poquito más adelante, es ya una forma corporal, ya será visible, todo ojo le verá, crean o no crean, le van a ver. Será una venida gloriosa y vendrá como rey, ¿verdad? Entonces ahí podemos resumir. Ahora, ¿por qué nos estamos estudiando o por qué no fuimos al capítulo 25? Porque vamos a hablar del juicio de las naciones. Quiero, antes de entrar a explicarle el juicio de las naciones, quiero contarle que la Biblia me muestra 3 juicios. El primero, que tiene que ver con la iglesia. ¿Cuál es ese? ¿Se acuerda? El tribunal de Cristo. Ese es uno de los juicios que muestra la Biblia, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, si usted se recuerda, es para ¿quiénes? Para los creyentes, para los que hayamos entregado nuestro corazón a Cristo. ¿Cuál es el interés del tribunal de Cristo, amados hermanos? El de premiar las intenciones de los creyentes. ¿Con qué intención usted sirvió? Si es cierto que usted sirvió para que Dios lo premiase por amor a la obra de Cristo, o porque lo viesen, o por salir, que la gente lo vea y diga: no, ese es un buen cristiano, es buena obra, ayuda, da. Entonces ahí se van a pasar por fuego las obras, donde habrán coronas, ¿verdad? Ese es uno de los juicios. Ese juicio es exclusivo para la iglesia como tal, porque eso se da inmediatamente después del rapto. Se da en el cielo. Y es un juicio para la iglesia, un juicio no para condenación, sino para premiación o vergüenza, porque tal vez aquí en la tierra, ¿verdad? Así como aquel fariseo que la gente lo miraba, pero allá en el cielo a Dios no podemos engañar. Ah, vos hacías esto porque te gustaba que te dieran un puesto en la iglesia, porque te gustaba ser el pastor, porque te gustaba ser el líder, porque te gustaba decir: y yo siempre vengo temprano a la iglesia y yo siempre barro. Al final Dios premia la verdadera intención que tengamos al hacer las cosas. Entonces ese es un juicio. Y luego tenemos otro juicio, que este juicio se da o se conoce como, bueno, ya dijimos, el tribunal de Cristo, y el otro sería el tribunal del trono blanco, del gran trono blanco. Este tribunal ya se da al final del milenio, ¿verdad? No es, le estoy declarando, le estoy poniendo los 3 juicios que hay para que no nos confundamos. Primero, el tribunal de Cristo para la iglesia, el que vamos a ver ahora, que sería en el orden cronológico, sería el que vamos a ver ahora, el juicio a las naciones. Pero tenemos también un juicio del gran trono blanco. Esto es al final, allá del milenio, ¿verdad? Eso se va a dar después del milenio, y eso es más que todo para todos aquellos que no han querido nada con Cristo. Todos aquellos que no aceptan a Cristo, aquellos que no quieren nada con iglesia, aquellos que no buscan a Jesús. Pero esto se dará al final del milenio. Ahora estamos en el tribunal, en el juicio de las naciones. Ahora, ¿para quién es este juicio? Estos son para los que hayan sobrevivido, amado hermano, en el periodo de la tribulación. ¿A dónde está la iglesia, hermano, en el periodo de la tribulación? En el cielo. ¿Con quién está? Ya está casado con Cristo. Recuerden que se celebran las bodas del Cordero. Y entonces, ahora llegamos a la tercera mitad, a la mitad de la tribulación, 3 años y medio, y entonces aquí ya viene lo más difícil. Se recuerda el falso
profeta, ¿verdad? Ha querido que lo adoren, y entonces ya, sobre todo los israelitas, no aceptan. Ahora ha habido, aquí van las iras, las copas de la ira, aquí vienen los jinetes, entonces la tierra está en un caos, ha muerto mucha gente, pero algunos creen que en ese periodo no va a haber gente que se convierta a Cristo, y sí va a haber, porque hay quien predique. ¿Quiénes predican, hermanos? ¿Se acuerdan? Hay dos testigos, pero no solo son ellos dos, están los 144,000. Ahora, ¿quiénes dijimos que creíamos, que se creía que podía, probablemente, porque la Biblia no lo detalla, quiénes eran los testigos, hermanos? ¿Se acuerdan de eso? Podría ser Moisés y Elías, o también algunos dicen que puede ser Enoc, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia no lo define. ¿Cómo más o menos, si se recuerda, les explicábamos más o menos por qué decíamos que era Moisés, por qué decíamos que era Elías, ¿verdad? Por la descripción que hace. Ahora, estos dos testigos que habla la Biblia saldrán a hablar de Cristo. Saldrán, ¿y cómo van a salir, hermanos? Con poder. Si usted se recuerda, estos dos testigos, de ellos van a sacar fuego de su boca cuando les quieran hacer daño. Pero llega un momento que, ¿qué pasa? El anticristo los mata, los ponen por 3 días, y las naciones se alegran porque creen que ya no hay quien más hable de Cristo. Entonces, todo esto hace que mucha gente se convierta a los pies de Cristo, aún en el periodo de la tribulación, aún en ese periodo. Entonces, este juicio es para los que están en el periodo de la tribulación, es aquí en la tierra. ¿Y quién va a ser el juez? Pregunto. Si es un juicio, hay un juez. ¿Quién es el juez? Cristo, hermano. Vámonos a la Biblia, vea el 25:31. Cuando el Hijo del Hombre, que dice la Biblia, ¿cómo va a venir? Pero dígale alegre, hermano, en su gloria. O sea, si magnificamos esto, si le damos lo que, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ojo, hermano, en su gloria, es decir, ya no, ¿cómo nació Jesús? Un niño que nadie le prestó atención, en un pesebre. Dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo nació? Como siervo, era un niño. O sea, y lo rechazaron, pero ahora no vendrá así. ¿Cómo nacerá? Usted se ha puesto a pensar en la vida real, no en los cuentos. En la vida real hay reyes, ¿sí o no? Se acaba de morir una señora ahí, ya hay reyes, hermano. ¿Cómo nacerán estos niños? ¿Con qué lujo? ¿Con qué cosa? ¿Con qué extremo? Y Jesús no nació de esa manera. Pero ahora, dice la Biblia, acuérdese, ubíquese, todo el capítulo 24, todo tiene que ver con los eventos que se están dando en la tribulación. La tribulación se conoce como la semana 70 ¿de quién? Daniel capítulo 9. Él habla de la semana 70, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos así? Para que vayamos y se nos vaya quedando. Entonces, en este periodo, el capítulo 24 me habla de todos los sucesos que van a suceder, valga la redundancia, en el periodo de 7 años y medio. Entonces, en el juicio en el juicio de las naciones, ahora eso se va a dar, y Cristo viene, dice, en gran gloria. Siga leyendo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Ojo con eso, déjelo hasta ahí. Primero vamos a ver algo. Esto será, ¿a dónde posará Jesús? ¿A dónde llegará? Al monte de los olivos. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, creo que en el versículo 10 nos habla que los varones están viendo cuando Jesús sube al cielo. Y los ángeles dicen, a Jesús que lo ves ir, así lo vendrás venir. Entonces, ahí estaba en el monte de los olivos. Ahora, ¿cómo sabemos que va a llegar al monte de olivos Jesús? Váyase conmigo, no pierda esta cita, a Zacarías. Acuérdese, hermano, que todo esto que Jesús dijo también ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Zacarías 14:4.
Bueno, veamos del 1 porque ahí hay algo interesante también. Dice el 14:1. He aquí, dice, el día de Jehová, en Zacarías 14:1, viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Vea el 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra quién, hermanos, contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ojo con esto. Esto que Zacarías ve en profecía es lo que se está dando ahora en el periodo de la tribulación, donde todas las naciones se han unido para atacar literalmente a Israel. ¿Por qué Jesús viene en su segunda venida? ¿Qué sucede? Israel como tal está siendo mermado, es decir, creo que la tercera parte o la cuarta parte de toda la gente en el mundo ha muerto por las pestes, por la hambruna. Acuérdese que ha habido terremotos, acuérdese que el agua se hizo sangre, acuérdese de las pestes, acuérdese de todas las copas de la ira que fueron desatadas, los jinetes, la mortandad que ha habido. Entonces todo eso, y el pueblo de Israel está siendo masacrado literalmente por las otras naciones. Allá por 1967, si no me equivoco, todas las naciones palestinas y del Medio Oriente, las árabes, se unieron para atacar a Israel. Es una guerra que se llama la guerra se conoce como la guerra de los 7 años, de los 7 días, perdón. Ahí quisieron acabarse a Israel. Ahora, la gente dice, pero Israel es el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo de Dios. Y si no vean, no se lo han podido acabar, hermano. Un país pequeño, con muy pocos kilómetros cuadrados, es un desierto. Sin embargo, Israel como tal siempre ha sido guardado por Dios, a pesar que han sido un pueblo desobediente, a pesar que ha sido un pueblo que se ha alejado de Dios. Pero en este periodo tribulacionario ya Israel está acorralado, vienen todas las naciones, se unen para atacar a Israel. Vea lo que dice el versículo 3. Después dice, saldrá Jehová y peleará como, hermano, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de ¿qué? De los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Cómo se le llama este valle, hermano? ¿Este valle cómo se le llama? ¿Sí se acuerda? El valle de Josafat. Este se conoce como el valle de Josafat. Aquí es donde se da la guerra de Armagedón, ¿verdad? Es decir, todos los pueblos se van en contra de Israel, y aquí es donde viene Cristo. Y por eso dice allá en el capítulo 25, donde estábamos leyendo, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de guerra. Él ya viene con poder a defender a su pueblo, y ahora va a juzgar a todos aquellos que han estado en contra, aquellos que en la tribulación han tenido un periodo de 7 años para arrepentirse o para seguir siendo siempre en contra de Dios. Ahora, no terminamos de leer Zacarías, déjeme buscarlo. Dice en el 4:4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos. Se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ve el 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿qué dice? Vale. ¿Qué me está diciendo el Mateo 25? ¿Qué me dice Mateo 25:31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Es decir, aquí se cumple la profecía que ya Zacarías nos daba. Entonces se sentará en su trono de gloria. Sigamos avanzando. Vea el 32 ahí en Mateo, para ir avanzando. Recuerde que todo esto se da en el periodo de la tribulación. Al final, es lo último para entrar luego ya al milenio. Vea el 32. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del hombre. Aquí vamos a hallar tres personajes: ovejas, ¿qué más? Cabritas y hermanos. Más adelante no leímos la parte donde dice hermanos. Aquí hay tres en este escenario. Estamos en el juicio ¿de qué? De las naciones. Acuérdense, estamos en el juicio de las naciones. ¿Estamos en qué periodo? En la tribu. ¿A dónde? En la tierra, ¿verdad? En la tierra. Todo eso se está llevando a cabo. Venimos de todos los problemas del anticristo, venimos de la muerte de los dos testigos, venimos de los 144,000, venimos de todas las plagas que han llegado. Estamos ya al final. Cristo viene a juzgar. Ahora viene con vara de hierro. Ahora Él viene y va a juzgar. Hay tres, ¿qué sería? Tres grupos: cabritas, ovejas, cabras y hermanos. Veamos. Dice, entonces, dice el 34, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Ojo, aquí está la clave: preparado para vosotros ¿desde dónde? Desde la fundación del mundo. Ojo con esto, hermano. Aquí empezamos y aquí podemos ver, aquí podemos notar, y aquí está hablando del reino. ¿Qué van a heredar? Dice, aquí lo dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, hace una división. Entonces el rey, ¿quién es el rey, hermano? Váyase conmigo, no pierda la cita, y váyase conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis 19:11. Bueno, si quiere de un solo, vámonos leamos el 11. Entonces vio el cielo abierto, esta es la venida, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, él viene a pelear, recuérdese, por su pueblo. Vámonos de un solo mejor al 16. Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y en su vestidura, ¿qué más, hermano? Y en su muslo tiene escrito estos nombres: como Rey de Reyes y Señor. Vaya, ahora entiendo por qué aquí en Mateo dice, en el versículo 34, entonces el rey, está haciendo referencia ¿a quién? A Jesús. Entonces el rey dirá, vea lo que dice, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Pero ¿quiénes son estas ovejas? ¿A quién le hace referencia como oveja? ¿A quién cree usted que le hace referencia, hermano? ¿A quiénes? A los que, acuérdense que estamos en el periodo de la tribulación. Ya es lo último de la tribulación. Han pasado cosas, muertes, ha habido de todo. Pero dice, cuando Él viene, hace una separación: ovejas y cabritas. Entonces, las ovejas son los gentiles que van a heredar. La palabra clave ahí es reino. ¿Cuál reino? El milenial. El reino milenial. Ellos van a entrar al reino milenial. O sea, nosotros ya estamos con Jesús, entonces también estaremos, pero ellos van a entrar al reino milenial. Dice la Biblia, porque tuve hambre, dice el 35. ¿Y qué más dice? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Ahora, es interesante ver que dentro de la tribulación van a haber salvos, hermano, pero no es con la misma facilidad que la tenemos ahora, porque ahora usted y yo, hay un grupo de hermanos, vamos y evangelizamos y hablamos de Cristo, pero ahí no va a ser esa libertad, poder hablar de Cristo, amén de que el que no se deje sellar por la bestia no va a poder comprar ni negociar. Entonces tiene dos cosas tiene: o se mete al mundo
y pierde la vida eterna, o sigue a Cristo. Pregunto yo, literalmente en este país, ¿es difícil seguir a Cristo? No. O sea, es difícil comportarnos como cristianos, porque aquí nadie le va a poner una pistola a usted porque sea cristiano. Es más, ni siquiera la iglesia católica ahora nos humilla como se humillaba antes. Ahora cualquier evento invitan a un cura y invitan a un pastor. Hoy nos pone de tú a tú. Y si no, vea cuando el señor presidente trajo un pastor. No me metas. En otras veces he sido sacerdote, a veces pone. Hoy el pastor grande, pastor amigo, en Chalate fue a los eventos de Enflorar, lo invitaron para darle consuelo a los familiares. Recuerden que nosotros como cristianos evangélicos no estamos pensando en el cuerpo, estamos pensando en la gente para darle fortaleza a ellos. La iglesia tradicional oran por los muertos. La Biblia no me enseña eso, pero me gustó porque él subió una foto donde está con creo Chalatenango tiene una posición católica muy fuerte, porque ahí hay ¿cómo le llaman eso? Un obispo, no sé cómo le llaman, se me ha escapado, pero eso no tiene bastante poder, el señor y sale junto con él a la foto, o sea, los ponen de tú a tú. Entonces ya no nos ven como gatos, pues, que esto es evangelio. No, ahora cualquier gente que está en buenas posiciones son evangélicos. Entonces ya no hay eso tanto que lo vean a usted, que lo van a humillar, pues. Pero aquí, en Israel, ser cristiano, sí, hermano. O sea, decir libremente que era creyente, que creía en Cristo, era morir. Eran perseguidos. Entonces, cuando dice que han heredado el reino de los cielos, el reino, está hablando del reino milenial y se refiere a todos aquellos creyentes y aquellos todos judíos que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador y creyeron. ¿Y cómo demostraron que creyeron, hermano? Ayudándole a quienes, protegiendo a los 144,000, protegiendo a los misioneros, porque tuvieron que andar ganando almas, pero no con la libertad. Usted puede salir a la calle aquí, ir a evangelizar y nadie lo va a ver mal. Lo más que le puede decir, no, mira, a mí no me interesa eso. Lo más que le van a decir, anda a saludarme a Toby. Es que según la gente nos ofenden. Lo más que le van a decir, anda a darle el diezmo al pastor. Y usted se ríe porque dice, ni doy. Vea, entonces, sí. O sea, así pues de fácil. Pero ahí no, hermano. Entonces cuando dice el Señor, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado por vosotros de la fundación del mundo, dice el 34, porque tuve hambre, y define todo lo que hicieron. Acuérdense que había una escasez mundial y poder compartir lo poco con alguien que por ayudarle a podía haberse afectado, y lo hacían. Porque cualquiera puede decir, mire pastor, entonces ahí se salvaban por las obras, porque como daban comida, ¿qué más hacían? Daban de tomar, le daban donde vivir, los acogían. Sí, pero acuérdense lo que Santiago nos enseña. Si yo tengo fe, hago obra. Hay gente que no cree en Dios, hay ateos y hacen buenas obras. Hay grandes filántropos que donan millonadas, pero no creen en Dios y son buenas personas. O sea, no solo era la obra, por haber creído en Jesús ayudaba. Si usted cree en una causa, ¿verdad que usted ayuda? Si usted cree que en esa causa, por ejemplo, llámese una organización de ayuda, usted dice, no, a mí me gusta, por ejemplo, el Pollo Campero tiene una campaña, creo que casi que es permanente, del cáncer, donde ellos le dicen, mire, quiere ayudar con $1 a los niños de cáncer, y usted lo hace porque cree en esa causa, porque dice, no, $1 no me hace más pobre ni más rico. Entonces ellos ayudaron porque creyeron en la causa, porque oían. Entonces, ¿a quién está el Señor Jesús dándole el premio? A aquellos que han ayudado en la tribulación, aquellos que permitieron que imagínese ser usted de esos misioneros, porque había gente que no quiso ser marcado y aún así predicaban de una forma no tan abierta como ahora. Nosotros como iglesia tenemos todas las redes sociales habidas y por haber, hermano, y nadie dice nada y no cuestionan, y usted lo puede tirar en las redes y todo eso. Pues lo mismo, en ese entonces no va a ser así. Es difícil llamarse cristiano. Mire qué más dice el 35. Estuve desnudo y me cubriste, dice, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, es decir, las ovejas, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿quién es el rey, hermanos? Jesús. Les dirá: de cierto digo que en cuanto que lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? ¿A quiénes se refiere él cuando dice hermanos? A los judíos. A los judíos. Usted dice, allá había un compatriota, un hermano salvadoreño, ¿ve? O sea, él está diciendo, por cuanto ustedes ayudaron a mis hermanos judíos, a los que anduvieron proclamando el evangelio, a los que quizás no proclamaban el evangelio, pero no querían ser marcados, y ustedes los resguardaron. Por cuanto eso que ustedes hicieron, por cuanto eso que ustedes han hecho, pueden pasar al reino. Pero acuérdense, están hablando del reino milenial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían creído en Jesús en ese tiempo, hermano. Ellos declararon y creyeron en Jesús y ayudaban. Por ejemplo, hay ¿cómo se llama la calle que antes se llamaba Venezuela, el Boulevard Venezuela? Vamos a ver si ya se actualizó. ¿Cómo se llamaba el Boulevard? ¿Cómo se llama el Boulevard Venezuela? Antes se llamaba Boulevard Venezuela. Castellano se llamaba. Yo lo creo que Castellano, me acuerdo yo. Arturo Castellano. ¿Sabe usted quién es el señor Arturo Castellano? Deberíamos de saberlo. Él fue un diplomático salvadoreño que ayudó a rescatar a muchos, un coronel creo que ya está muerto, por supuesto. Él ayudó a miles de gente, ¿cómo se llaman? Judíos, dándoles pasaportes salvadoreños para que no los mandaran a los lugares de... No crea que los salvadoreños solo tenemos cosas malas, tenemos al mágico también. Chulada, ¿verdad? Con el mágico. Pero este hombre, por eso le cambiaron el nombre. Y tiene un nombre de un hombre que ha ayudado. Pues imagínense, él es como la película La lista de Schindler. ¿La han visto eso? Era exponer su vida, hermano. Porque si a él lo agarraban haciendo ese tipo de cosas, se le van a acabar, le van a matar. Entonces, estos hombres exponían sus vidas para que los que predicasen la palabra, para los que andaban ahí, los testigos y los otros, no fueran atrapados. Era algo tremendo. Entonces Dios les ofrece el entrar al reino milenial, pero no solo por la obra, sino por la fe que tuvieron. Porque si usted tiene fe, usted hace las cosas. Entonces ellos creyeron y reconocieron en Jesús, oyeron a estos hombres hablar de Cristo y los protegieron, les ayudaron, les dieron los medios para que pudiesen alimentarse, para poder avanzar. Ahora, sigamos leyendo. Dice, entonces, el 38, ¿cuándo nos quedamos? El 40 va. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí los hiciste. Recuerde, hablamos de ovejas, de cabras y de hermanos. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, ¿qué, hermano? No tengan miedo, hermano, si la palabra ahí la dice: malditos al fuego eterno preparado. ¿Qué dice? Mire, ¿qué podemos sacar de esta frase? Bueno, veamos el punto de vista. A los otros Dios le dio la entrada al reino milenial. ¿Por qué? Porque ayudaron, porque creyeron en Jesús e hicieron. Los otros tuvieron miedo, no ayudaron. No ayudaron. Pero vea algo, si usted es observador en la lectura, dice aquí la palabra en el versículo 41: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quiénes? Se da cuenta que Dios nunca ha querido que el ser humano se condene, porque él no dice preparado para todos los seres humanos, para el diablo en orden, para el diablo, sus ángeles y los seres humanos. No dice eso. No dice eso. No habla de eso. O sea que el infierno está preparado ¿para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. Pero por no creer, dice la Biblia, ya hemos sido condenados. O sea, Dios en su inmenso amor, en su misericordia, no quiere que nadie se condene. Sin embargo, el ser humano no quiere nada con Dios. Y ahí lo dice: preparado para el diablo y sus ángeles. No dice preparado para el diablo, sus ángeles y la raza humana. No dice eso, porque nunca ha sido el deseo de nuestro Señor condenarnos. Pero el ser humano
por el hecho de tener un libre albedrío, poder determinar y hacer lo que le da la gana, decide buscar el mal. Entonces la Biblia me dice en Juan 3, 17 o 18 que por no haber creído en Jesús ya somos condenados. ¿Sí logra entenderme lo que le quiero dar? O más bien me logra dar a entender lo que le estoy explicando ahí. Entonces cuando la gente dice, no, es que Dios es malo, tiene un infierno para... No. El infierno era preparado ¿para quién? Nunca para la raza humana. Pero la raza humana, nosotros los seres humanos, rompimos a través de la desobediencia y llegamos a quedar en un estado de condenación. Sin embargo, la palabra me aclara y me dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, que puso el medio, que puso el que nos hace llegar al cielo, el camino, el Cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. Entonces, sigamos avanzando. Mire qué más dice. Juego eterno, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí les dará otra vez, porque tuve hambre y no me diste de comer. Mire, hermano, nadie que no tenga fe ayuda. Alguien que no crea en Cristo, que no sea creyente, no va a venir a dar una ofrenda para que construyamos algo aquí. En su sano juicio no va a decir, no, yo voy a dar, ¿cómo voy a dar dinero para que construyan si yo no creo, no soy evangélico? Nadie. Ahora, si usted cree en Dios, dice, no, Dios me ha puesto en mi corazón a ayudarle, no solo a esta iglesia, de repente usted dice, yo esa iglesia, no sé, ni conozco al pastor, pero Dios me puso, y lo hemos vivido aquí, hermano. Aquí ha habido gente que se ha pasado y me han dicho, disculpe pastor, ¿usted es el pastor? Sí, mire, yo no me congrego aquí, vivo por aquí, pero no sé, Dios me puso que le diera esta ofrenda, nos han dado alguna ofrenda, hermano, de la nada. Y entonces ellos creen en la labor que Dios hace a través de la iglesia, pero nadie que crea, el que no cree se pone a criticar, ladrones, timadores y todo lo que quiera, ¿verdad? Pero entonces Jesús les está diciendo, ustedes no ayudaron a la causa. ¿Qué más dice? Porque tuve hambre y no me diste de comer, dice el 42. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. ¿Y qué, hermano? Y los justos a la vida eterna. Entonces, este es el juicio a las naciones. ¿Quién lleva a cabo el juicio a las naciones? Jesús. ¿A dónde se lleva a cabo? Monte de los Olivos. ¿Qué pasa cuando Jesús llega al Monte de los Olivos? Se parte en dos, se genera un valle llamado Josafat. ¿Qué se da en ese valle? La guerra de Armagedón. ¿Por qué viene Jesús? Para ayudar a su pueblo que está siendo masacrado. Y con poder y gloria, Él se termina todo y ahora viene el juicio a las naciones. ¿A quiénes juzga? A todos los que hayan sobrevivido en ese periodo de la tribulación. Y cuando decimos todo, ha sido una gran cantidad de personas que han muerto. ¿Por qué? Por todo lo que llegó, terremotos, inundaciones, plagas, la guerra como tal. Se reúne al oriente de Jerusalén, todos para guerrear con Jesús, los derrota y ahora hace el juicio a las naciones. ¿A quiénes pasa el reino milenial? A aquellos que creyeron. ¿Y cómo demostraron que creyeron? Recibiendo, ayudando a los misioneros, a los 144,000, ayudando a los dos testigos, so pena de muerte, hermano, ¿sí o no? So pena de muerte. ¿Quiénes fueron condenados? Los que no colaboraron. Las ovejas son los gentiles que colaboraron y se convirtieron a Cristo. Ellos pasan al reino milenial. Los otros son tirados al horno al fuego. ¿Por qué, hermano? Porque no creyeron en Cristo. ¿Se da cuenta que todo es por fe? ¿Para quién está preparado el infierno? Entonces se da cuenta que no es deseo de nosotros enviar a nadie al infierno. Por eso cuando usted también se moleste con alguien, ay, ¿con que se vaya al infierno, pastor? Usted no es quien para andar mandando a nadie al infierno.
Mejor busquemos que esa gente conozca a Cristo. Este periodo usted y yo no tenemos nada que ver, nosotros estamos con Cristo, ya con Él, venimos con Él. Sin embargo, tenemos que pedir para que más personas conozcan a Cristo. Sea que nosotros seamos arrebatados en este tiempo, o sea que muramos y después Dios nos lleve a su presencia. ¿Qué necesitamos? Que más personas conozcan de Cristo, porque Él es el único Rey y Reyes, Él es el Rey de Reyes de todo el mundo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.